¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos. El día de hoy quiero seguir el análisis de lo que pasó en Culiacán en días pasados, porque creo que es sumamente importante. Creo que es la oportunidad de obtener una radiografía de muchos aspectos que están mal en la sociedad mexicana y creo que no debemos perder esta oportunidad para revisarlos a fondo y ojalá pudiéramos a partir de ahí corregirlos. Vamos a suponer que lo que nos dijo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, es cierto. Vamos a suponer que iba una patrulla del ejército y que por razones fortuitas se encuentran con el hijo del Chapo, eh, lo capturan y esto desemboca en toda esta reacción por parte de los delincuentes. Eh, Esto querría decir que si bien el Estado no tenía un plan y no esperaba lo que iba a pasar y es tomado por sorpresa, y así se explicaría, digamos, como lo improvisado de todo el asunto, eh, esto colocaría en exactamente la misma posición a los criminales. O sea que el cártel del narcotráfico de la misma manera no tenía un plan, no sabía lo que iba a pasar y no pudo anticiparse a los acontecimientos. Y esto es aún más grave todavía, porque si el cártel de Sinaloa reaccionó espontáneamente, si de momento, digamos que hicieron llamadas, se reporta al hijo del Chapo capturado y reaccionan sin un plan, reaccionan sin una preparación, reaccionan sin haberlo, digamos, como puesto en papel primero, ensayado, etcétera. Y esto es una reacción espontánea, esto es una reacción de emergencia. Eh, Coloca al Estado en la misma circunstancia, nada más que lo que vemos es un crimen organizado que está organizado y que es capaz de reaccionar en donde los elementos del crimen salen a la calle, saben qué tienen que hacer, saben cómo lo tienen que hacer, lo hacen con valor, lo hacen con moral, lo hacen con amor a la camiseta, lo hacen con una serie de características. Evidentemente, y quiero subrayar una, lo hacen con lealtad a su jefe. Y entonces, evidentemente, obtienen la victoria. Pero, ¿qué es lo que vemos entonces del otro lado? Vemos que el gobierno mexicano, en sus tres niveles, porque aquí supondríamos que le correspondería a una policía municipal reaccionar, a una policía estatal, a una policía federal, a una guardia nacional, a un ejército de un país que no tienen esta capacidad de reaccionar. Sabemos que existen pues los grupos de fuerzas especiales, los grupos de reacción en todos estos niveles, en el ejército, en la policía, etcétera. Sabemos que tenemos todos estos elementos, pero el Estado no tiene la certeza de que los elementos van a reaccionar con las características como seres humanos de los otros, que estas características son las que mencionaba, o sea, los mandos o los políticos civiles no tienen la certeza de que sus policías, sus soldados, sus miembros de la Guardia Nacional van a responder con ese valor, con esa lealtad, con ese cariño por lo que están peleando, con esa entrega, con esa ferocidad, porque no tenemos esos elementos. Y esto es exactamente lo que hay que revisar con mucha profundidad. ¿Por qué el crimen organizado sí ha sido capaz de generar, ¿cómo le podríamos llamar? Estos recursos humanos con estas características, con esta capacidad de respuesta, y por el lado del Estado no hemos sido capaces de generar eso? Por eso se enfrenta a la derrota de esta manera, porque hay una inferioridad en la respuesta que el Estado puede dar. Y eso es lo que debería de representar el momento de revisarlo con profundidad. ¿Por qué el ejército a veces pierde a sus mejores elementos? ¿Por qué mucha gente valiosa se va de ahí? ¿Por qué los policías no tienen pues esta mística que sí vemos en el crimen organizado
para luchar con esa determinación. ¿Por qué los gobernadores, los jefes de las policías, el Estado en su conjunto no le puede transmitir al personal que está a cargo de estas tareas de seguridad esta mística? ¿Por qué no somos capaces de hacer eso? ¿Y por qué no hemos sido capaces de hacerlo a lo largo ya de muchos años? Porque mientras vemos a estos grupos de la delincuencia con esta ferocidad, con este espíritu de cuerpo, con esta unión, vemos a una policía desmoralizada, derrotada, inconformes, insatisfechos, donde seguramente, y dentro de estos cuerpos, seguramente hay muchas inconformidades, hay muchas cosas que no están haciéndose en la forma correcta. Tendríamos que preguntarle a los narcotraficantes cómo le hacen para generar esta lealtad, este valor entre sus miembros. Y no es un tema económico nada más. Y aunque fuera un tema económico, suponemos que el Estado mexicano pues tiene más recursos. Pero no es un tema económico nada más. Es un tema en donde el Estado está fallando. ¿Cuál es el perfil de estos jefes? ¿Qué características tiene? ¿Cómo llegan? ¿Qué amor a la camiseta tienen nuestros políticos? Y por lo tanto a los que ellos designan como jefes de estas corporaciones. ¿Qué características como personas? Es el momento de detenernos, de revisarlo a profundidad, y si queremos que las cosas cambien, tiene que haber una transformación profunda de la sociedad mexicana y de ciertos valores que no estamos teniendo, y sobre todo no está teniendo nuestra clase política. Y lo que vimos hace 2 días en Culiacán retrata exactamente esas carencias y esas deficiencias. Cuando se enfrenta a un grupo opositor, vemos una superioridad en todos estos terrenos que estoy describiendo. Estos son los temas que necesitamos revisar con mayor profundidad. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.